Ruth Cero y Mónica Mendoza. Esta ponencia lleva inmerso el propósito de responder a la pregunta ¿por qué y para qué la historia en la educación primaria? Debido a la preocupante situación actual que vive en nuestro país. El equipo se dio a la tarea de entrevistar a personas en el centro de la ciudad con el fin de dar a conocer la perspectiva que tienen sobre la historia y qué se está haciendo por cambiarla. Prestemos atención al siguiente video. ¿Esas preguntas de dónde son? Del libro de historia de primaria. ¿Me lo juras? Sí. ¿Cuándo inició la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién fue el principal líder nazi? ¿Por qué se crea la ONU? ¿Quién fue el primer presidente de México? ¿Qué se celebra el 5 de febrero? ¿Mande? ¿Qué se celebra el 5 de febrero? No, es que ¿no es la batalla de Puebla? No. Fue la consumación de la independencia. ¿Recuerdas? ¿Qué se celebra el 5 de febrero? Tampoco. Esto ya, pregúntame de danza. Viendo la independencia. El 27 de septiembre de 1921. ¿Qué se celebra el 5 de febrero? La batalla de Puebla. No, el 5 de febrero la Constitución. ¿Con De qué 1917. ¡Ay! ¡Órale! ¡Eso es todo, madre! ¿Qué crees que se crea la ONU? ¿Por qué creo? ¿O por qué creo? ¿Por qué crees? Para que haya paz entre todos los países, entre algunos países, ¿Sabes cuántos países conforman la ONU? más de dos. Bueno, ¿qué significa para ti la historia? Es todo lo que el hombre ha vivido a lo largo del tiempo y empieza desde la invención de la escritura hasta épocas contemporáneas. ¿Cómo me gustaría que se haga más metodología? No sé a ustedes qué les parece. ¿Les gustan las clases que les dan? No, de hecho estamos estudiando para maestras y es lo que estamos viendo, la controversia que muchas veces se les hace aburrida a los niños o que dicen, ay, historia, qué flojera. Entonces, utilizar más métodos y estamos haciendo como preguntas de cómo les gustaría que se les enseñara en realidad la historia. Métodos didácticos, no sé. Siempre te quedan lo de lluvia de ideas o exponer los temas. Entonces, como que sí se hace algo aburrido para los niños. Alguna dinámica en grupo, puedes empezar con una dinámica en grupo y ya empezar a entrar al mundo un poco más. ¿No? Los niños se prestan mucho a la imaginación, puedes utilizar por ejemplo algunos títeres para empezar a contar la historia y ya de ahí surgir las ideas de los niños. El interés más que nada, si no interesas al niño pues simplemente no lo va a aprender. Así es mi punto de vista. ¿Cómo te enseñaron historia en la primaria? Pues por libros, por medio de una maestra que según sabía, pero pues, no sabía bien. ¿Recuerda usted cómo le enseñaban historia en la escuela? Una escuela. Sí, ¿cómo era la enseñanza de la historia? Pues era más práctica. O sea, nos explicaban las cosas, pero no era tanto, o sea, tú nos das cuenta que la maestra era la lectura, pero nos hacía así como que participar para que entendiéramos las cosas, lo que ahora ya no lo hace. ¿Y cuál cree que sea mejor, la de antes o la actual? La de antes. ¿Y cree que le gustaría que a sus hijos le enseñaran así la historia? Sí. Ahorita le preguntas a mis hijos si no te saben, o sea, sí mamá, sí nos dijo la maestra ese, pero ese qué hacía. O sea, no, nada más les dicen los nombres, les medio explican cómo estuvo, para de contar. A lo que sí.
O sea, ellos no saben en realidad. De hecho, le decía yo a mi hijo ayer, me decía que quién era el Pípila. Entonces agarra mi esposo les explicando. Dice, no, es que es de la maestra que fue el que nos salvó de no sé qué. Y no, ya le empecé a explicar mi esposo. O sea, nada que ver. Por eso tanto relajo con los maestros. ¿Qué piensas de los niños que viven en la calle? Prácticamente pues que la cultura o la sociedad se ha envuelto en que la economía del país no tiene para dar más a la sociedad, y eso se ve reflejado en la gente que anda durmiendo en las calles, pidiendo limosna, los adultos igual mayores que los abandonan. Pues prácticamente es la economía del país, ¿no?, que se ve enfocada en tu sociedad. ¿Tú haces algo para ayudarlos? De hecho, estamos en un grupo que se llama, o un instituto que se llama Atlantis. Ahí te ponen a hacer, por decirlo, cultura social o trabajo social, que es apoyo a los grupos, por decirlo. Luego lo que hacemos nosotros es una actividad salir a dar de comer a las personas de las calles. ¿Y qué opinas de la delincuencia? De la delincuencia, pues prácticamente es otro reflejo de la sociedad, ¿no?, de la economía de la sociedad. Pues que como no hay trabajo, pues te lleva al delito, a delinquir. ¿En qué has contribuido tú para erradicar la violencia, la delincuencia? Para erradicar como persona, pues hacer denuncias, ¿no? Al escuchar las respuestas que da la sociedad, nos damos cuenta que en las escuelas poco se hace por fomentar la identidad nacional de los alumnos. Recordemos que identidad nacional, según el autor Alfonso Caso, es cuando un individuo se siente miembro de su país y tiene relación con la sociedad a la que pertenece. Es por eso que las personas deben de relacionar la historia con su vida cotidiana para poder entender a nuestro país. Esto trae como consecuencia la falta de valores y genera desigualdad e indiferencia ante la problemática de nuestro país. No bastan los conocimientos matemáticos y lingüísticos para salir adelante. La materia de historia es pieza fundamental en el desarrollo de los seres humanos, como pilar de valores y generadora de bienestar. Preguntándonos, ¿hasta dónde voy con mis clases de historia? Ruth, ¿a ti nos alegra que tus alumnos obtengan 10 en su examen de historia? Claro, nos alegra que los alumnos obtengan un 10 en su examen de historia. Qué bueno es que aprendan fechas y nombres, pero ¿qué objetivo tienen que conozcan tanta teoría si no se analiza realmente la información? Tienes razón. Si bien es cierto, la materia de historia está encaminada a que el alumno conozca el pasado para comprender su presente. Entender su contexto, su situación y la estructura de su entorno depende del análisis de su pasado, por lo que la escuela primaria debe guiar al alumno hacia la investigación y la reflexión de la información histórica, para que el alumno pueda desarrollar su conciencia histórica. Mónica, ¿por qué crees que es importante el estudio de la historia? Creo que es importante por la necesidad que tenemos de analizar el pasado para comprender el presente y así tomar decisiones que ayuden al progreso de nuestro país. ¿Pero qué crees que se quiere lograr con esto? Queremos lograr personas competentes con un buen manejo de información y desarrollar investigadores. ¿Tú por qué crees que no se pueda lograr esto? Porque muchas veces nosotros docentes no utilizamos lenguaje asimilable para los alumnos y las estrategias didácticas que utilizamos no son adecuadas. Como podemos ver en el video, todas las personas que entrevistaron tienen diferentes ideas. Recordando lo que dice el autor Alfonso Caso, todos los mexicanos debemos tener un deseo en común, el cual es el bienestar de la sociedad. La historia, como pudimos escuchar, ayuda a formar nuestra sentir patria, a que cada persona pueda comprender el lugar donde vive y en donde se encuentra, no solo individualmente, sino como una sociedad. Esto muchas veces no se logra, pues se presentan obstáculos en la enseñanza de la materia, como los que se mencionaron anteriormente. Estos obstáculos van impidiendo que los alumnos desde sus inicios escolares no adquieran un significado sólido sobre la importancia de la historia en su vida, o peor aún, ni siquiera en su historia personal. Es por eso que nosotros como guías y formadores de educación debemos
formar conciencia en los alumnos del por qué y para qué la historia en nuestras vidas y fomentar la importancia de conocer nuestro pasado para poder comprender nuestro presente. Es necesario que los docentes se preparen a conciencia para motivar a sus alumnos a leer y conocer los antecedentes de la vida que hoy nos tocó vivir. Que nuestros alumnos sean reflexivos para poder analizar y reconocer el esfuerzo que en su momento cada hombre y cada mujer hizo para defender lo que ellos pensaban que era lo mejor para el pueblo mexicano. Los docentes tenemos la obligación de motivar a nuestros alumnos a investigar, reflexionar en diversas fuentes. Lo podemos hacer de manera atractiva cuando los alumnos participan activamente en la enseñanza de la historia. Necesitamos actuar con responsabilidad, disponibilidad y con actitud positiva para lograr un mejor aprendizaje de nuestros alumnos. Necesitamos que ellos manejen los conocimientos de la historia de manera natural, que no sea tedioso y que no sea aburrida, ya que si fomentamos el gusto por dicha asignatura, se generarán actitudes positivas que nos ayudarán a resolver problemas sociales que hoy en día se viven. Así que participemos y propiciemos en nuestros alumnos la idea del cambio. Debemos crear ambiente donde los alumnos participen activamente y fomentar la seguridad de los estudiantes partiendo de los conocimientos previos para que sean unos investigadores del saber. Llevando a cabo estas estrategias, podemos lograr que el aprendizaje de los alumnos sea más real y significativo. Además, podemos interactuar con objetos del pasado, testimonios, museos, videos o fotos. Todo esto para que lo que se está hablando sea más vivencial. Hola gente, ¿cómo están? Si te gustó este video, no olvides comentar aquí abajo, darle manita arriba y compartir. Gracias.